Bueno, mi nombre es Mónica Rojas, soy egresada de la carrera de comunicación en la UAP. Estudié una maestría también en la UAP, otra maestría en literatura hispanoamericana en Barcelona y actualmente soy doctoranda en la Universidad de Zúrich, también en el área de literatura hispanoamericana. Yo me fui hace 7 años. Durante un tiempo residí en Austria y actualmente me encuentro en Suiza, en Zúrich. Bueno, sí y no. Yo creo que Puebla es una de las pocas ciudades que tiene la particularidad de ser pequeña y grande al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que es una ciudad que ha crecido mucho en la periferia, pero el centro sigue siendo el centro, ¿no? Sigue siendo colonial, sigue teniendo tradición. Entonces uno sale a las calles del Zócalo y se da cuenta de que seguimos en Puebla, ¿no? No ha avanzado. Bueno, es un tema complicado y es un tema que creo que tiene muchas vertientes, porque si bien es una cuestión que tiene que ver con los gobiernos en cuanto al fomento y la iniciativa privada también tendría que participar en esto, también es una cuestión de cultura, ¿no? De la casa. México me parece que tiene uno de los niveles más bajos de lectura anual, 1.4, 1.7 libros al año, cuando hay países en donde se llega a los 30, 40 y hasta 50 libros, ¿no? También, por supuesto, tiene mucho que ver el fomento a la lectura con el poder adquisitivo. Entonces, uno va a las librerías, ¿no? La gente, digamos, que quiere adquirir un ejemplar de cualquier libro que está, digamos, de novedad y se encuentra con precios de 350, 400 pesos. Entonces, en realidad, se ha convertido la lectura para muchos sectores en un hobby caro, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay iniciativas actualmente que han apoyado este tipo de fomento, ¿no? Desde el gobierno, por ejemplo, lo que está haciendo Paco Ignacio Taibo II es muy interesante, ¿no? Acercarse a las comunidades, ir trabajando en el acercamiento pues, al menos de los clásicos, ¿no? De la literatura mexicana. Y yo creo que es algo que no, quizás no en esta generación, pero que a la larga pues sí va a tener buenos resultados. O sea, yo creo que la información per se es importante que se tenga acceso a ella, pero cómo se utiliza esa información y cómo se utilizan esas herramientas, pues es algo bastante discutible, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del tema de la politización, de la polarización en redes sociales. Y bueno, pues evidentemente si se hacen lecturas a un nivel político, ¿no? Para llegar a ciertos objetivos, pues entonces no estamos en realidad fomentando la lectura, estamos fomentando la polarización. Entonces yo creo que es bien importante aprender y defender este derecho a la información, pero sobre todo siempre hacer uso del pensamiento crítico. Yo creo que si nosotros tenemos la capacidad de discernir y de ver todas las vertientes de una información, ¿no? Desde diversos ángulos, pues entonces por supuesto que las lecturas van a ser mucho más enriquecedoras que si solamente leemos lo que queremos que nos digan. Bueno, a mí me gusta y me interesa tal periodista y yo quiero creer lo que me está diciendo este periodista. Y voy a desoír las otras voces. Pues entonces no estamos aprendiendo y no estamos haciendo uso de las redes sociales para fines informativos, sino que vamos a ser voceros de una propaganda. Claro, escritor que no lee no es escritor, ¿no? O sea, yo creo que uno de los principios básicos de la escritura es la lectura. Y yo creo que sí hay una brecha muy, muy grande, ¿no? Yo no voy a poner ejemplos de Europa o voy a poner ejemplos de otros países, digamos, más avanzados, ¿no? Tan solo aquí en América Latina, países como Argentina, como Chile,
como Costa Rica tiene niveles más altos en el fomento a la lectura y de este tipo de cultura de leer, ¿no? Porque también es parte de un estilo de vida. Yo creo que sí, la brecha es larga, el camino falta muchísimo por recorrer, y si este tipo de lectura, digamos, didáctica, deja de ser entretenida para los niños y las niñas, para los adolescentes, entonces la brecha se va a hacer más larga. Yo creo que algo que tienen que entender las personas que se dedican a la docencia es que hay que leer por gusto y enseñarles a los jóvenes a leer por gusto. Pero a veces ponen en los colegios lecturas para las que no están preparados los niños y las niñas. Yo recuerdo que la primera vez que leí el Quijote tenía 12 años y no entendí nada, y a las 10 páginas lo cerré y me fui a buscar un resumen. ¿Por qué? Porque no estaba yo lista para esta lectura. Entonces, para muchos se les vuelve tedioso, y entonces es ahí donde hay que prestar atención para que la lectura sea siempre un espacio de libertad. Bueno, yo creo que las ferias de libros siempre son importantes, que existan en los diversos, digamos, espacios. Yo sí creo mucho en las ferias de libro como espacios de libertad, pero esa libertad tiene que no ser manipulada. Nuevamente volvemos por intereses o por cuestiones de mercado. Claro, no podemos dejar de pensar en estos espacios como espacios también de mercado, pero tiene que ser un mercado libre, abierto, en donde se invite a todos los grupos y a todos los segmentos a dar sus presentaciones, sus voces, etcétera. Porque a veces nos encontramos con ferias de libro muy segregadas, muy apartadas, muy cerradas. Y en ese aspecto, pues en realidad no estamos cumpliendo con los objetivos, ¿no? Que serían realmente tener un lugar para los lectores en donde puedan escuchar y aprender de las diferentes voces y de las diferentes posturas de los escritores, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver, ahí sí, definitivamente, el trabajo o no trabajo de los padres. Y también volvemos al tema económico, porque el tema de la pandemia, yo creo que si algo visibilizó fue la diferencia en los segmentos sociales de este país y de todos los países, ¿no? O sea, ¿qué podía hacer un padre de familia que ahora tenía la obligación de comprar una tablet, ¿no? Y comprar, no sé, una computadora? Imagínate una familia de clase media o media baja comprando 3 o 4 computadoras porque tiene 3 o 4 hijos en diferentes grupos, ¿no? Entonces, pues ya teniendo la computadora con tanto sacrificio y tanto esfuerzo, yo me imagino que era todavía más difícil ir a adquirir libros, ¿no? Entonces, claro, por gusto se pueden y se quisieran hacer muchas cosas, pero también es cierto que estamos viviendo una realidad en donde no es fácil adquirir cosas que nos puedan permitir el esparcimiento y la recreación como lo puede ser un libro. Es decir, un libro para mucha gente no es un objeto necesario. Y ese es el gran problema, y es ahí donde se tiene que trabajar y se tiene que intervenir, ¿no? Yo soy totalmente defensora del pensamiento crítico. Siempre, ante todo, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, porque la verdad, como se dice, ¿no? Y no es un cliché, la verdad nos hace libres. Entonces, en ese espacio de libertad que es nuestro propio pensamiento, pues podemos leer y podemos tener acceso a cualquier información, y es muy importante y es muy válido, pero siempre pensando en que nadie tiene esa verdad absoluta,
Entonces, si nosotros somos capaces de entender que nadie tiene esa verdad absoluta, porque la verdad en realidad no existe como tal, ¿no? Siempre va a haber versiones y siempre va a haber posturas, pues aquí lo más importante es que las personas duden y tengan una duda razonable de todo lo que ven, todo lo que escuchan y todo lo que perciben, tanto en redes sociales como en la calle, ¿no? Entonces, si hacen uso de ese criterio, pueden tener acceso a cualquier información y esa información va a ser útil. No, muchísimas gracias y muchas gracias a toda tu audiencia.